Ya vimos cómo fue creado el planeta, cómo evolucionó la vida hasta la aparición del hombre y cómo se establecieron las primeras civilizaciones extraterrestres para ayudar al perfeccionamiento de la especie nativa. Ya hablamos de Egipto, de la India. ¿Qué más tiene por revelarnos este maravilloso texto? Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel. Acompáñenme a ver de qué trata el libro El Camino de la Luz, segunda parte. La facción de los arios se dispersó por parte de la India y de Europa desde tiempos remotos, como 10.000 años antes de Cristo. De sus etapas tempranas nos dicen que no dejaron mucho rastro, pero sí les pueden situar y seguir el rastro más o menos de unos 4.000 años antes de Cristo. Dice que construyeron todos esos pueblos dispersos por Europa y que se mezclaron con las tribus salvajes, tribus de nativos terrestres, y que ayudaron a ese perfeccionamiento genético. Y dado que no tenían de inicio inclinaciones espirituales o religiosas, pues ese fue su mayor activo, fue su mayor aportación al planeta, ¿no? El mezclarse con las razas nativas para mejorar la genética, ya que dice que los hindúes y los egipcios sí tenían mucha espiritualidad, pero al mismo tiempo tenían ese orgullo racista, separatista, y no se mezclaban con las razas nativas, pero los arianos sí. Se mantenían, dice, los egipcios y los hindúes no se mezclaban, pero pues es que era una de las misiones, era uno de los encargos del maestro, ¿no? A eso tenían que venir a este planeta, a contribuir a la mejora de la especie. Entonces pues ahí sí estaban fallando, ¿no? Como los otros pueblos. Pasaba el tiempo y dice que surgieron las necesidades de fe en estos pueblos que se dispersaron ahí por Europa, de los arios, y tenemos recuerdos de algunos muy importantes como lo fueron los celtas o los griegos, donde dice pues que sí reencarnaron los grandes emisarios del Cristo para ayudar, como sabemos la historia de Allan Kardec, ¿verdad? Que fue sacerdote celta en esa época. O sea que el Maestro Jesús cumplía su promesa de no abandonarlos, de estar con ellos a través de su evolución, pues enviándoles a estos mensajeros que los iba acompañando de una u otra manera en su expiación en nuestro planeta. Y aunque si bien estos pueblos pues tampoco eran grandes místicos y espirituales o espiritualistas como los hebreos o como los de la India o como los egipcios, pues sí tuvieron grandes avances en cuestión de civilidad, de política, de organización social, y por ejemplo está Grecia, ¿no? La cuna de la democracia. También a la par de la cuestión social, estos pueblos arianos evolucionaron otras características pues que no eran tan agradables para la espiritualidad, ¿no? Como la discrepancia racial, que siempre ha estado presente en todos los pueblos, y se comenzaban a marcar esas grandes diferencias. Hicieron grupos, ¿no? Como los nórdicos de un lado y los latinos mediterráneos del otro. Esa diferencia racial que hoy todavía existe en el mundo, que vendría siendo la raza germánica y todos los derivados de los latinos, ¿no? Que es una cuestión que se ha venido arrastrando desde hace muchos años a través de la historia y todavía sigue hasta el día de hoy. Y nos cuentan también sobre los hebreos. Nos dice de los hebreos, de los israelitas, nos habla de ellos en dos sentidos. Uno que dice, pues sí, eran el pueblo más fuerte, eran el pueblo más unido de los que llegaban de Capela. Eran más espirituales, de ideas, de certezas, y que tenían, sobre todo, la creencia, la certeza de la existencia de un solo Dios, del Dios único. Tenían mucha fe, mucha fortaleza, pero en el otro sentido, dice, también eran muy orgullosos. Tenían un orgullo inamovible,
que a final de cuentas ese orgullo resulta ser la causa principal de su sufrir a través de los tiempos. Y nos dice aquí, les leo una parte, dice: sin embargo, en honor a la verdad, estamos obligados a reconocer que Israel, en una flagrante paradoja, anticipándose a los logros de otros pueblos, enseñó en todo momento la fraternidad junto con una fe soberana e imperecedera. Sin país ni hogar, este pueblo heroico ha sabido vivir en todos los ámbitos sociales y políticos, ejemplificando la solidaridad humana en las mejores tradiciones laborales. Su existencia histórica, sin embargo, es una lección dolorosa para todos los pueblos del mundo de las consecuencias dañinas del orgullo y el exclusivismo. Y nos habla un poco, ¿no?, de la historia que ha tenido el pueblo de Israel, complicada. Y pues sí, nos dice, básicamente ha sido por el orgullo. Tienen características maravillosas, como su fe en Dios, la fraternidad que muestran entre ellos mismos, pero dice, este orgullo sí les ha hecho mucho daño. Nos habla también este libro, haciendo este recorrido en la historia de nuestro planeta, nos habla de los libros de Moisés, lo que Moisés, como medium y también enviado del Maestro, como colaborador del Cristo, hizo su parte para encaminar a este pueblo con los 10 mandamientos, con el Pentateuco, o sea, los 5 libros del Viejo Testamento que se atribuyen a este personaje como autoría, y que en ellos trataba, como les digo, de encaminar a este pueblo dolido todavía por el recuerdo inconsciente del degrado desde Capela, que eso les lastimaba en lo más profundo y que también estaban en una expiación dolorosa aquí. Estos libros de Moisés, que han sido fuertemente criticados, el Viejo Testamento, por lo fuerte, por lo duro, por las reglas extremas y exigentes que tenía, pero nos dicen en ese tiempo eso se necesitaba, porque igual la resistencia de las personas era muy grande, la fuerza que ejercían, la crueldad, el primitivismo en el pensamiento, necesitaban de este tipo de reglas de alguna manera para encaminarlos a un camino mejor, una mejor manera de ser. Los pueblos eran muy primitivos. Ya habíamos hablado en alguna vez de ello, ¿no?, que se requería mano fuerte en aquellos tiempos para moderar la rebeldía de las masas, y esa era más que nada la finalidad de la tarea de Moisés, comenzar ese proceso y elevar espiritualmente a toda la raza en la primera revelación. En el espiritismo hablamos de las 3 revelaciones, ¿no? La primera, la de Moisés; la segunda revelación, que también ya hemos hablado de ello, es el Maestro Jesús; y la tercera, que es el espiritismo. Esas 3 revelaciones constituyen 3 etapas del crecimiento de la vida espiritual de nuestro planeta. Es Moisés, es Jesús, es Allan Kardec, primera, segunda y tercera revelación. Cada una con sus palabras, con su tipo de lenguaje, con su tipo de imágenes que evoca cuando tú las lees, con sus características de acuerdo al mundo y al momento que se estaba viviendo, a la conciencia que tenían los seres de aquellos tiempos. Y al menos las primeras 2, pues sí, con sus grandes metáforas y sus velos de conocimiento oculto a los ojos de cualquiera, ¿no? Sí tenían sus trabas, sus cosas ocultas ahí, las 2 primeras revelaciones, hablando la de Moisés y lo del Maestro Jesús, ese conocimiento que solo estaba accesible a los ojos de los iniciados, de los más dotados en el entendimiento espiritual, y no así la tercera revelación, que es el espiritismo, que viene a quitar ese velo sobre las cosas malentendidas o sobre las cosas ocultas que se dijeron ahí entre líneas en estos textos. Y ahorita con el espiritismo pues se supone que estamos en una etapa de mayor libertad, tanto mental como espiritual, para que el ser humano pueda comprender esas verdades ocultas. Se supone que ya estamos listos para saber, para que nos revelen ese conocimiento que hasta ahorita había pasado a lo mejor desapercibido para muchos, ¿no? Los grandes velos de las primeras 2 revelaciones son levantados por el espiritismo, dejando más claro que nunca el mensaje inicial, porque el mensaje es el mismo desde el inicio, con distintas palabras, con distintas formas, pero el mensaje es el mismo: amor a Dios, amor al prójimo como a ti mismo, caridad y evolución. Y hablando aquí precisamente de este pueblo
de Israel nos dan una explicación a algo que en muchos momentos yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué el pueblo elegido? ¿Por qué el maestro eligió nacer ahí? Y la respuesta no es en el sentido orgulloso que de repente se le quiere dar, viendo como elegido algo, privilegiado, o esa lectura que se le da a través del orgullo, ¿no? No, es totalmente diferente. Nos explican otra cosa, nos dice el texto, les voy a leer. Nos dice: ¿por qué Jesús prefirió el árbol de David para llevar a cabo sus lecciones divinas para la humanidad? La lógica misma nos hace reconocer que de todos los pueblos desde entonces, era Israel el más creyente, pero era también el más necesitado dada su vanidad exclusivista y pretenciosa. Mucho se le pediría al que mucho ha recibido, y los israelitas habían logrado mucho en materia de fe, y era justo que en grado correspondiente ejercieran ellos esa comprensión en cuestiones de humildad y de amor. O sea, varios puntos que nos menciona aquí en este texto a tocar, ¿no? ¿Por qué eligió el maestro estar ahí? Uno dice porque era el único pueblo que creía en un solo Dios, todos los demás tenían muchos dioses, ¿no? Y ya se había empezado la labor desde antes, o sea, la elección fue desde mucho antes, desde que envió a Moisés ahí a darles las bases de la conducta ética, moral de la doctrina cristiana, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Entonces ya había sido elegido desde antes. ¿Y por qué? Porque creían en un solo Dios. Segundo punto, dice, el segundo es el que había evolucionado más en materia espiritual, gracias a Moisés, obviamente. Eran los que habían evolucionado más hasta ese punto en materia espiritual. Entonces dice, al que más se le da, pues más se le exige. Esperaba un poquito más de ellos, esperaba que pudieran comprender y que estuvieran a la altura del mensaje que el maestro traía, ¿no? Si alguien lo podía comprender, decía, pues es alguien que ya está iniciado, ya están iniciados en el respeto, en el amor a Dios, en muchas cosas, yo creo que me van a comprender. Eso es lo que él consideró. Y en un tercer punto decía que también eran los más necesitados por su orgullo exclusivista y pretencioso. O sea que a pesar de todo este crecimiento espiritual y que nos pasa a veces los que estamos estudiando la manera de fortalecer nuestro espíritu y de purificarlo, nos pasa que nos cuesta trabajo pasarlo del área mental, del conocimiento, del entendimiento a la práctica. Y yo creo que eso es lo que estaba pasando ahí, ¿no? A pesar de tener este crecimiento espiritual, este pueblo seguía manteniendo ese orgullo y esa resistencia a verse igual que los demás. Y el maestro creyó que iba a poder trabajar con ellos en ese sentido, ¿no? Que lo iban a recibir bien. Creo yo que este último punto está ahí gran parte del entendimiento del por qué no lo aceptaron. El orgullo judío no podía admitir que el Mesías prometido fuera tan humilde, que defendiera a los parias, que defendiera a las prostitutas, que eso era una ofensa a su orgullo nacional. O sea, ¿cómo un ser así iba a ser su Mesías? Ellos esperaban como su Mesías un rey tan grande y tan fastuoso, rodeado de poder y de gloria, acorde al propio ego de ellos como cultura, de ellos como pueblo. Por eso ni quisieron ni pudieron reconocer al Maestro Jesús. Su gran orgullo y su gran vanidad siguió siendo esa barrera que les permitió identificarse con él. El judaísmo, nos dice el libro, también les leo, dice, está saturado de orgullo. No pudo comprender la acción del emisario del cielo. A pesar de su ferviente y sincera creencia en un solo Dios, Israel no sabía que toda salvación debe comenzar dentro de cada uno y cumpliendo las profecías de sus propios hijos. Condujo a los martirios de la cruz al Cordero Divino. Sí, porque ellos tenían profecías al respecto, ¿no? Había enviados dentro del pueblo de los judíos que vieron lo que iba a suceder y lo dijeron y lo anticiparon para que lo reconocieran, y ni así fue. Entonces se cumplió esa profecía pues que lo llevó a la muerte, ¿no? Al maestro.
¿Y cuántos emisarios del Cristo no han muerto? Recordando aquellas palabras que dijo Sócrates, ¿no? Todavía muchos emisarios del Cristo tienen que morir antes de que las grandes verdades sean comprendidas en su totalidad. No solamente los emisarios murieron, también el propio Maestro. Y el Maestro acompañaba en su dolorosa marcha a través de los siglos, de las luchas expiatorias y regeneradoras, a todos los pueblos en sus nuevos caminos. Les enviaba emisarios, les daba nuevos conocimientos, pero los corazones de los patriarcas judíos, dicen, no pudieron ver lo que realmente estaba pasando ahí, la sublime enseñanza que traía el Maestro a la tierra. Pero nos dice también que está dentro de los planes del Maestro algún día unificar el cristianismo y el judaísmo, de que los pueblos de la tierra se puedan unir en creencia para comenzar un viaje en la construcción de un mundo mejor, porque mientras siga habiendo la separatividad religiosa, pues esto se vuelve muy muy complicado, y sobre todo con el fanatismo, cuando no hay el respeto a la creencia del otro, eso es muy complicado. Y yo tengo entendido, porque por ahí se filtró una información, no me acuerdo dónde, lo vi en alguna conferencia espírita, tengo entendido que Chico Javier en su siguiente vida va a ir ahí, precisamente en el seno de la comunidad judía en Israel. Van a ser allá tal vez como un nuevo profeta, con la misión que el Maestro Jesús le va a asignar, y estoy segura que va con miras a esa unificación de la fe entre cristianos y judíos, y eso va a suceder pues cuando los judíos se abran a entender este mensaje de amor que trajo el Maestro, ¿no? Y que se va a hacer algo grandioso, me imagino. También nos habla de la civilización china, y aquí una sorpresa, porque en todo lo que hemos venido leyendo, pues nos dijo que estas razas de la India eran como que las más antiguas, ¿no? Pero no, yo me voy enterando al tiempo que voy leyendo, así que les voy pasando la información al costo, ¿no? Pero dice que no, que China es la civilización más antigua. De hecho, que ellos ya existían cuando llegaron los de Capella, que ya tenían siglos de existencia aquí y ya tenían sus tradiciones que pasaban de boca en boca, de generación en generación, y que el Maestro también les había enviado grandes misioneros, entre ellos grandes filósofos, y como uno llamado Foji, Lao Tse y Confucio. Lógicamente, las enseñanzas de cada una de las culturas se adaptan a sus formas, a su idioma, a sus costumbres, pero en esencia siguen siendo lo mismo, porque pues tienen el mismo origen, ¿no? El Maestro Jesús. Y en este apartado, hablando de las culturas orientales, nos hacen una especificación en cuanto al nirvana. Ya saben, es ese estado de éxtasis en el que se dice que el ser humano puede llegar a estar en la meditación, donde se aísla del sufrimiento y de todo lo mundano, del dolor, de todo lo de la vida. Pues bien, aquí nos dicen que está bien hacerlo si lo haces por una unión o una comunión con Dios, por tu paz, que es la finalidad de toda espiritualidad, de toda doctrina espiritual, pero no como medio de escape o para eludir las lecciones que debemos aprender, en el entendido que estamos en un mundo de expiación y pruebas. O sea que si bien te sirve para tener esta conexión con Dios, esta experiencia espiritual de amor y comunión genuina, pues está bien, pero que no la usemos como escape, porque entonces representaría un grave estancamiento. Y se entiende, porque si dejas de vivir las experiencias que como espíritu viniste a vivir aquí, pues entonces pasas la vida en blanco, te vas como llegaste. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Y ese es el peligro que le encuentran a varias doctrinas orientales, que se han abocado a conseguir este estado y permanecer en este estado durante mucho tiempo, ausentándose de las pruebas del mundo. Y entonces eso ha estancado a la sociedad en el sentido espiritual, a las sociedades orientales. Lo que sí ponderan mucho de estas razas orientales es su gran espíritu de resignación y trabajo, aunque consideran pues eso, que se han estancado espiritualmente, ¿no? Porque han mal entendido lo que es ese estado del nirvana o de la meditación profunda. Dicen que el evangelio como tal del Maestro Jesús pues no ha sido tan difundido en estos lugares, pero
pero no como así directamente de Jesús, sí, como sus emisarios, pero pues se les reconocen las virtudes milenarias que tienen de paciencia y de perseverancia. Y así, en cada región nos van dando expresiones diferenciadas de religiones de acuerdo a los mensajeros que han tenido y a las formas que tiene cada cultura. Expresan de forma particular su espiritualidad. Si bien son distintas en las formas, pues son iguales en el fondo, porque todas están inspiradas pues por los emisarios del Maestro Jesús. Lo que nos dice en este libro, nos dice que no pretenden con alabar tanto el nombre del Maestro Jesús, no pretenden ponérnoslo así en un altar y una imagen divina, dogmática, a la cual tenemos que reverenciar, ¿no? el respeto que merece, porque se expone su labor como gobernador del planeta, sin adoraciones o alabanzas innecesarias, sin fanatismos. En el espiritismo no cabe el fanatismo, no tiene lugar. El Maestro Jesús, su pensamiento y su palabra ha influido en todas las culturas, incluso mucho antes de su encarnación en nuestro planeta, que cuando se dio, pues sí que dividió el tiempo, ¿no? En antes y después. Antes y después de él, así de importante fue. Fue la más grande revolución espiritual del mundo, una revolución de amor, y sin duda fue la personificación de la sabiduría y de la humildad, inspirándonos a todos, pues a muchas generaciones desde entonces hasta hoy en día. Muchas de sus enseñanzas, pues sí, nos dice, fueron malentendidas, fueron desvirtuadas, y es parte del componente humano, es parte de la contaminación natural que se esperaba que tuviera aquí, porque pues somos seres imperfectos, ¿no? A veces susceptibles de errores, cada quien lo comprende a su manera, lo explica de otro, y eso ha generado pues divisiones para amar a Dios, religiones. Es el mismo Dios, pero pues así somos los seres humanos, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para eso. Es la vieja historia. Aunque algún día dicen, pues algún día se darán cuenta de ello y ya no habrá más divisiones y no más religiones. Y por lo menos se tendrán más respeto, ¿no? Como les digo, pues todo ha sido gradual, ha sido una enseñanza, una revelación de informaciones gradual dependiendo del grado de madurez del ser humano. La humanidad, como un niño, fue llevado de la mano en ese crecimiento espiritual hasta que fue adquiriendo más madurez, ¿sí? Creyeron que ya estábamos maduros hace 2000 años, cuando iba a venir el Maestro Jesús, hace 2500, dice 500 años antes de la venida del Maestro. Él dijo, no, ya están maduros para comprender estas verdades. Él lo creyó así, que quieren, pues, y envió emisarios, que eso, a 500 años antes de él encarnarse aquí, envió los emisarios a las grandes ciudades de los focos urbanos más grandes de esa época, que fueron en Grecia, en Roma. Los grandes filósofos, las grandes doctrinas, preparando el camino para él. Luego hay quienes dicen que Jesús le copió a Sócrates, ¿no? Pues, dos comunicadores de la misma verdad. Y hablando de Grecia, la cuna de la democracia, nos hacen una comparación entre dos de sus grandes ciudades, una influenciada por los emisarios del Cristo, abocada a la belleza, la cultura y el conocimiento, como lo fue Atenas, y otra por el barbarismo, la lucha y la guerra, con pensamiento más primitivo, y que pasó a la historia sin contribución alguna, más allá de sus hazañas de muerte, o sea, Esparta. Aquí nos remarcan la importancia que es la cultura, la educación y la espiritualidad en el pueblo, para bien de todos y del progreso, ¿no? Con una ciudad y con otra. Dice, en una evolucionó la cultura y la belleza, en Atenas, y en otra la muerte y la guerra, que fue Esparta. Nos dice que el Evangelio, las enseñanzas del Maestro, sus palabras son más que solo cuestiones espirituales, son conceptos que ayudan al buen vivir y al desarrollo de los pueblos en todos los sentidos, a alcanzar una felicidad, una plenitud como espíritu, un camino, una guía, una luz. Es algo más, dice, no solamente en cuestión de religión, espiritualidad, en cuestión de vida, del buen vivir, del ser feliz. El cristianismo, el Evangelio, la palabra del Maestro contiene
todo esto para la realización del ser humano. Y si lleva ahí más de 2000 años esperando a ser enteramente comprendido por los hombres, y a eso es a lo que ayuda el espiritismo, a quitar todas las dudas, a quitar todos los velos, a explicar todas las metáforas, todos los malentendidos, para que por fin el hombre pueda, después de 2000 años, comprender esta gran enseñanza. Sé que se ha venido dando a cuentagotas en los distintos momentos por distintos personajes todo el tiempo, nunca han estado abandonados. El Maestro Jesús, quizás no él por propio pie esté aquí y lo vayas a ver delante de ti como muchos esperamos, pero tiene sus emisarios, tiene su gente trabajando, abandonados no están, el mensaje ha sido dado, solo pónganlo en práctica. Y así pasó, les digo, 500 años antes de que él encarnara, pues envió sus emisarios a Grecia con esa esperanza de ver por fin que la humanidad pudiera elevarse de las sombras de la ignorancia. Nos dice el libro, dice, pero Atenas, como el cerebro del mundo en ese momento, a pesar de su vasto progreso, no pudo soportar las lecciones avanzadas del gran mensajero de Jesús. A Sócrates se le acusó de pervertir a los jóvenes atenienses, infundiéndoles el veneno de la libertad en sus corazones, y fue condenado a muerte. Y ya sabemos la historia, ¿no? Sócrates, él predicaba, él no escribió nada, al igual que el Maestro Jesús, pero él predicaba en las plazas públicas de Atenas y congregaba a las multitudes, sobre todo de los jóvenes que quieren cambiar al mundo, ya desde aquel entonces, y platicaba y les decía y se enardecían los corazones, la libertad, sí, vamos a ser felices, vamos a amarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, y era un peligro para el Estado. Y como todo peligro para el Estado, pues es eliminado, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, lo condenaron a muerte a través de la toma de veneno y pues ahí murió. Y es una cadena de trabajo, porque lo que no terminó él, lo que no terminó Sócrates, bueno, pues lo continúan trabajando luego sus discípulos, porque así es, el discípulo luego se convierte en maestro. Y Sócrates dejó varios discípulos, pero nos dicen que la verdad ninguno estuvo a la altura. Ninguno estuvo a la altura de la magnitud del conocimiento que él traía directamente, o sea, del Maestro Jesús. Dice, no, ni Platón, no se hagan ideas, ni Platón, que tan famoso es y que él sí escribió muchas de las cosas que hablaba Sócrates, ¿no? Dice, ni él, ya habíamos tenido referencia de ellos al respecto de Platón en alguna obra espiritual, que déjenme recordar, era, creo que fue el de Humberto de Campos, que era Crónicas del Entúmulo. Sí, creo que en Crónicas del Más Allá era, sí, que él va a una conferencia, ¿no?, en el mundo espiritual a ver a Sócrates y que esperaba encontrarse allá a Platón. Y sí, Platón, ¿dónde está? Pues si ustedes, ¿no?, en la historia son, no sé, que bien unidos, no se habla de uno sin hablar del otro. Y dice, no, pues es que él no logró comprender del todo lo que yo exponía, las verdades del Evangelio, no lo logró. Él se disipó mucho, se fue por otro lado, se enfrascó en otros enredos de tipo político. Por ahí dicen que hasta apoyó la esclavitud y que justificaba la diferencia de clases y por qué unos podían ser amos y otros esclavos. Entonces él no evolucionó al grado que se esperaba, al grado de su maestro, ¿no? Así que no era tanto como la historia lo ha ponderado. Aquí nos revelan eso en el espiritismo. Pero bueno, se avanza esta época, se pasan los tiempos, llegan otros misioneros, pero nos habla de una cosa aquí bien interesante. Eso se me hizo bien interesante, porque nos hablan de los karmas colectivos. Porque siempre que se ejecuta, siempre que se mata a un servidor de la luz, como se hizo con Sócrates o con el mismo Maestro Jesús, dice, siempre hay consecuencias energéticas, hay karmas colectivos en los que participaron toda la población, no como castigo, lo sabemos, es una consecuencia. Al igual Atenas que Jerusalén, cada una en su tiempo y en su momento, cayeron ante el asedio de Roma, y sus pobladores fueron sometidos y esclavizados, y todo esto cayó sobre ellos como consecuencia por haber ejecutado a Sócrates y al Maestro Jesús.
tuvieron la oportunidad como sociedad de tener a esos grandes de la espiritualidad, esos grandes maestros, y pudieron haber optado por escucharlos, por evolucionar, pues vamos a ver qué nos dice, vamos a ponerlo en práctica. Pero no lo hicieron. Decidieron mejor matarlos y con ello acarrearon sobre de sí este destino funesto. Y pues, ¿qué les digo, no? Siempre como seres humanos tenemos la libertad para decidir. Tenemos la libertad para decidir y sabemos que hay consecuencias de nuestras decisiones. Así que siempre hay que optar por tomar decisiones con sabiduría, con conciencia. Pero siempre en las pruebas colectivas, aunque sean pruebas colectivas, hay personas que se salvan. ¿Lo han visto? Yo en el video anterior estaba muy reciente lo que había ocurrido con el huracán acá en Acapulco, en México, de que se destruyó completamente la ciudad. Y les había hablado al respecto, les había hecho unas reflexiones bastante fuertes al respecto de lo que sucedió ahí. Pero como era demasiado fuerte, mejor las borré, no pude dejarlas. No sé que muchos no están dispuestos a escuchar esto y pueden malentenderlo. Entonces lo borré para evitar problemas. Pero sí va encaminado a esto. Aquí hubo personas en medio del huracán que a su casa no le pasó nada, que quedaron intactas. Cuando todo se destruyó, tu casa quedó intacta. Y todo eso, señores, se le llama merecimiento, protección divina. Y sabemos que no es de gratis. Pero cuando un pueblo vibra al unísono, en cierta sintonía, cuando todos son responsables de algo, cuando traen un karma colectivo, estas cosas suceden. Recordamos en la Biblia Sodoma y Gomorra. Decían, si hay un solo justo, pero si no encontraron el justo, o bueno, el justo se salva, al justo no le pasa nada, ¿no? Y esa enseñanza nos va dejando la historia espiritual de nuestro planeta. Está muy interesante, muy interesante este libro. Apenas vamos a la mitad. Les estoy contando todo así con lujo de detalles, como si ustedes estuvieran leyendo el libro, para que puedan resumirlo, para que puedan platicarlo con sus conocidos, porque son informaciones realmente muy valiosas. Estaba un poquito ausente, les digo que estaba un poquito enfermita, ya me estaba recuperando y de repente me dio COVID. Tengo COVID. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por seguir trabajando. Por lo menos estoy leyendo mucho lo que puedo hacer aquí en mi casita. Pero no es sencillo, pues ni modo, sabemos, son pruebas y expiaciones y ninguno estamos exentos. Y estoy segura que si yo no estuviera haciendo este trabajo para ustedes, pues me iría peor, ¿verdad? Hay que pagar, ni modo, pues digo, Dios mío, pues ya qué, cóbrate, pero Dios, ya, déjame descansar tantito. Sí, estamos todavía convalecientes con el COVID, tratando de salir adelante, pero aprendiendo muchísimo. También ya casi termino de leer un libro bien interesante de Salvador Freixedo, no sé si lo han escuchado nombrar, que se llama Defendámonos de los dioses. Tiene una postura, híjole, bastante interesante sobre la espiritualidad y que podemos hacerle una contestación desde el espiritismo, que le habría venido muy bien a este señor, de verdad, de agarrar el libro de los espíritus o leerse las obras de Allan Kardec. Yo creo que le habría venido muy bien. Está interesante el libro y su postura. También próximamente se los voy a estar compartiendo, y por ahí estoy traduciendo otros videos de Divalo. Vamos lentos, digo, no tengo la misma energía que diario para trabajar. A veces se me va la voz, estuve sin voz un día, entonces pues ahí vamos, saliendo adelante. El chiste es no dejarnos abatir y no dejarnos caer. Yo creo que por el día de hoy ahí la dejamos, porque si no así me voy a quedar sin voz. Luego ya continuaremos en otro video, que de este mismo libro van a ser varios videos, porque luego apenas vamos a la mitad, pero me gusta así hacerlo con tanto detalle para que sientan ustedes que es como si yo hubiera leído el libro. Vale. Entonces pues la dejamos ahí, continuamos después. Gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima.